Buenos días compañeros, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la monitoría electrónica fetal en compañía de Matías Saldaña y quien les habla Ingrid Portocarrero. Para ello tenemos en cuenta que la monitoría electrónica fetal es un trazado de los patrones de la frecuencia cardíaca fetal, los cuales nos interpreta el bienestar fetal. En nuestra monitoría o registro vemos que en la parte superior encontramos los patrones fetales, en la parte inferior encontramos los patrones maternos. En los patrones fetales, valora lo que es la fetocardia basal, que estaba de 110 a 160, lo cual en esta monitoría se puede evidenciar al realizar la línea imaginaria que oscila entre 120 a 130 latidos por minuto la frecuencia cardíaca fetal basal. Y en la variabilidad, esta en la cual eso es un indicador del bienestar fetal, la cual está a unos valores de 6 a 25 latidos por minuto. Para ello se deben de coger dos casillas donde se puede ver el pico máximo que va de 145 latidos por minuto, el pico mínimo que va de 138 latidos por minuto, al cual hacer la resta de estos dos da un valor de 7 latidos por minuto, es decir que la variabilidad estaría dentro de los parámetros normales. Aceleraciones. En ese trazado no se observan aumentos bruscos de la frecuencia cardíaca fetal de al menos 15 latidos por minuto que duran 15 segundos o más. No hay aceleraciones presentes, lo que indica un registro no reactivo. Recordemos que en condiciones normales deberían de aparecer al menos 2 aceleraciones en un periodo de 20 minutos. Desaceleraciones. Aquí encontramos la parte más crítica del registro. Se observan descensos profundos y abruptos de la frecuencia cardíaca fetal que pasan de unos 130 a 60-70 latidos por minuto. Cada desaceleración coincide temporalmente con las contracciones uterinas y presentan una forma de V simétrica con caída de recuperación rápida. Desde el punto de vista morfológico, estas son desaceleraciones variables. Sus características principales son profundas, con caída mayor de 60 latidos por minuto, son cortas, duran menos de 60 segundos, no siguen un patrón fijo respecto al acme de las contracciones. La interpretación clínica: las desaceleraciones variables indican compresión del cordón umbilical, cuando son frecuentes o muy profundas. Pueden reflejar episodios de hipoxia fetal intermitente, lo cual requiere vigilancia y manejo oportuno. Dinámica uterina. En la parte inferior del trazado se observan aproximadamente 3 contracciones en un lapso de 10 minutos, con buena forma y adecuada recuperación del tono basal. Tiene una duración media de 60 o 50 en una intensidad moderada a buena, alcanzando picos de 50 a 60 milímetros de mercurio. Aceleraciones. En ese trazado no se observan aumentos bruscos de la frecuencia cardíaca fetal de al menos 15 latidos por minuto que duran 15 segundos o más. No hay aceleraciones presentes, lo que indica un registro no reactivo. Recordemos que en condiciones normales deberían de aparecer al menos 2 aceleraciones en un periodo de 20 minutos. Desaceleraciones. Aquí encontramos la parte más crítica del registro. Se observan descensos profundos y abruptos de la frecuencia cardíaca fetal que pasan de unos 130 a 60-70 latidos por minuto. Cada desaceleración coincide temporalmente. Bueno, y para las categorías se tienen de tener en cuenta que estas se clasifican en tres. Entonces, donde primero vemos que la categoría 1, esta se tienen en cuenta los 4 elementos principales como la fetocardia basal, que esta va dentro de 110 a 160 latidos por minuto, que es normal. También podrían haber variabilidades mínimas y desaceleraciones tempranas y aceleraciones mínimas, es decir, que no se habría ninguna alteración. En la categoría 2, en esta sí sería algo sospechoso si algunas de los 4 elementos presentara alguna alteración, ya sea la fetocardia basal, es decir, que pueda llegar el bebé a presentar una taquicardia
o una bradicardia, o haber ausencia de variabilidades, o haber ausencia de aceleraciones, o por ende haber descenso de las desaceleraciones. Y en la categoría 3, que ya sería más bien algo patológico, se puede evidenciar que las variabilidades estarían ausentes a pesar de las maniobras de reanimación o las desaceleraciones tardías o variables recurrentes, o presentar bradicardias fetales o patrones sinusoidales. En este caso se tendría que actuar de inmediato y no esperar los 20 minutos. Bueno, y para las categorías se tienen que tener en cuenta que estas se clasifican en 3. Entonces, donde primero vemos que la categoría 1, esta se tienen en cuenta los 4 elementos principales como la fetocardia basal, que esta va dentro de 110 a 160 latidos por minuto, que es normal. También podrían haber variabilidades mínimas y desaceleraciones tempranas y aceleraciones mínimas, es decir, que no se habría ninguna alteración. En la categoría 2, en esta sí sería algo sospechoso si algunas de los 4 elementos presentar alguna alteración, ya sea en la fetocardia basal, es decir, que pueda llegar el previo a presentar una taquicardia. Conducta recomendada, regla de los 3 minutos. Ante un trazado con desaceleraciones variables, profundas o signos de sufrimiento fetal, se aplica la llamada regla de los 3 minutos, que indica actuar de forma inmediata y organizada. Maniobras iniciales de 0 a 3 minutos. Colocar a la gestante de cúbito lateral izquierdo para mejorar el flujo sanguíneo útero placentario. Suspender la infusión de oxitocina si está administrándose claramente, ya que puede estar incrementando la frecuencia o intensidad de las contracciones. Iniciar hidratación endovenosa con solución cristaloide para optimizar la perfusión materno-fetal. Administrar oxígeno suplementario a flujo alto con el fin de aumentar la oxigenación fetal. Evaluar la posible compresión del cordón umbilical o el descenso de la cabeza fetal, ajustando la posición o realizando maniobras que alivien la presión. Conducta recomendada, regla de los 3 minutos. Ante un trazado con desaceleraciones variables, profundas o signos de sufrimiento fetal, se aplica la llamada regla de los 3 minutos, que indica actuar de forma inmediata y organizada. Maniobras iniciales de 0 a 3 minutos. Colocar a la gestante de cúbito lateral izquierdo para mejorar el flujo sanguíneo útero placentario. Suspender la infusión de oxitocina si está administrándose claramente, ya que puede estar incrementando la frecuencia o intensidad de las contracciones. Iniciar hidratación endovenosa con solución cristaloide para optimizar la perfusión materno-fetal. Administrar oxígeno suplementario a flujo alto con el fin de aumentar la oxigenación fetal. Evaluar la posible compresión del cordón umbilical o el descenso de la cabeza fetal, ajustando la posición o realizando maniobras que alivien la presión. Conducta recomendada, regla de los 3 minutos. Ante un trazado con desaceleraciones variables, profundas o signos de sufrimiento fetal, se aplica la llamada regla de los 3 minutos. Bueno, y en conclusión podemos observar que nuestra monitoría cardíaca fetal se clasifica en categoría 3, debido a que se evidencian aceleraciones mínimas, las cuales van dentro de 15 segundos por 15 latidos por minuto, en la cual se pueden observar aproximadamente entre dos aceleraciones. Y en las desaceleraciones sí se evidencia notoriamente que son variables profundas de las cuales nos sugiere un sufrimiento fetal.
debido a la comprensión del cordón umbilical. Bueno, queridos compañeros, eso ha sido todo por hoy. Espero que nos hayan entendido y nos encontraremos en otra ocasión. Bye. Bueno, y en conclusión podemos observar que nuestra monitoría cardíaca fetal se clasifica en categoría 3, debido a que se evidencia aceleraciones mínimas, las cuales van dentro de 15 segundos por 15 latidos por minuto, en la cual se puede observar aproximadamente entre dos aceleraciones. Y en las desaceleraciones sí se evidencia notoriamente que son variables profundas de las cuales nos sugiere un sufrimiento fetal debido a la comprensión del cordón umbilical. Bueno, queridos compañeros, eso ha sido todo por hoy. Espero que nos hayan entendido y nos encontraremos en otra ocasión. Bye. Bueno, y en conclusión podemos observar que nuestra monitoría cardíaca fetal se clasifica en categoría 3, debido a que se evidencia aceleraciones mínimas, las cuales van dentro de 15 segundos por 15 latidos por minuto, en la cual se puede observar aproximadamente entre dos aceleraciones. Y en las desaceleraciones sí se evidencia notoriamente